llegado el momento de parar un poquito el vértigo de la actualidad, ¿no? Y detenernos a repasar algún protagonista, alguna campaña, ¿no? Alguna historia que es digna de recordar en algunos casos y en otros de descubrir, porque hay mucha gente joven que nos escucha o nos ve, o las dos cosas, y que tal vez no haya escuchado hablar nunca, no creo, ¿no? Pero no en profundidad de los matadores, del primer campeón invicto del fútbol argentino, Jorge. Esa es la historia que nos traes hoy. Exactamente, porque ayer se cumplieron 56 años de la coronación de San Lorenzo en el Metropolitano de 1968 y que tiene, bueno, como dato estadístico e histórico lo que vos decías, la primera vez que se registró el hecho de un campeón sin derrotas dentro del fútbol argentino. En un campeonato también que ahora lo vamos a hablar con uno de los protagonistas también, que se da de manera curiosa, porque el San Lorenzo de Almagro, que es el que se termina coronando, había sacado una diferencia enorme durante toda la competencia, y el torneo, la forma de disputa, hacía que tuviera que jugarse una semifinal contra equipos de otra zona, algo parecido a lo que sería hoy la Copa de la Liga, sí, y jugar la final contra un equipo al que le había sacado 12 puntos. Y que cómo habían salido en los enfrentamientos entre ellos. En los enfrentamientos entre ellos se habían jugado primero, acá lo tenía, empató 0-0 y le ganó 1-0 en La Plata. Eso en la o sea, parejos habían sido. Los estamos hablando de un estudiante que, claro, el estudiante sobre el día que había salido campeón del mundo. Del mundo, nada menos. Pero bueno, dejemos que uno de los protagonistas nos recuerde este momento histórico para San Lorenzo en particular y para el fútbol argentino. Ahora lo vas a saludar vos, Jorge, sí, pero este protagonista es considerado uno de los mejores laterales derechos que tuvo la historia del fútbol argentino. Sí. Estamos hablando, no solo San Lorenzo. La historia del fútbol argentino, cuando habla de ese puesto, el de lateral derecho, podemos coincidir, hay 2 o 3 nombres que no pueden faltar. Yo pondría, por ejemplo, uno bastante contemporáneo, Negro Ibarra. Ponele. Y otro de esos nombres me parece que es insoslayable, es el de este señor, ¿no? Sí, recién en los pasillos de la radio me crucé con gente de San Lorenzo y decía, vamos a hablar con este muchacho que digo, el Sapo, dice. El Sapo. Mi viejo siempre me hablaba bien de él. Bueno, ya directamente lo saludamos, no lo hacemos esperar más a Sergio Bismarck Villar, número 4 de aquel equipo, y entre otras cosas, nada más y nada menos que el futbolista con más partidos, claro, defendiendo la camiseta de San Lorenzo de Almagro y una de las piezas clave de aquellos matadores de 1968. Sergio, ¿cómo estás? Acá Gastón y Jorge te saludamos. ¿Cómo andás? Buenas noches. Hola, buenas noches, muchachos. Un gusto hablar con ustedes. El gusto es nuestro, Sergio. Y bueno, lo primero que te consulto es que, bueno, ayer probablemente hayas recibido saludos de la gente de San Lorenzo también, pero ¿qué te genera que hayan pasado ya 56 años de aquella coronación de un equipo que aún hoy sigue siendo recordado? Es que la vida pasa muy rápido. Cuando uno se da cuenta ya tiene bastantes años, y lo importante de esto es que la gente, como usted y como mucha gente de San Lorenzo y gente que le gusta el fútbol, recuerda mucho a ese equipo de San Lorenzo de Almagro llamado Los Matadores, ¿no? Porque la verdad que fue un equipo extraordinario, con un técnico extraordinario. Un técnico team brasilero, él, como todos los brasileros, le gustaba que se jugara bien al fútbol, y te decía 2 o 3 palabras nomás, no era que te tenía 2 horas sentado hablando pavadas, porque al final, después cuando el jugador entra al campo de juego, sabe lo que tiene que hacer. No se acuerda mucho de lo que hablan los técnicos. Bueno, hablaba muy poquito en el entretiempo, corregía con una chapita y bueno, y tuvo la suerte de tener ese equipo y yo de entrar en ese plantel junto con 3 muchachos más que vinimos ese año a San Lorenzo y definitivamente integramos el equipo de Los Matadores, ¿no? Claro, Sergio, porque vos llegás en 1968, después haces una carrera de las más memorables que tiene el club. En cuanto a en participaciones sos el que más jugó, después en títulos también uno de los que más ganó, y vos digamos que entrás ya directamente por la puerta grande, siendo pieza clave de este equipo que hizo historia. Recién hablabas de Tim, de Elba de Padua, y recién, ¿qué era eso de hacer un cambio con una chapita? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo es? Es muy simple, él veía muy bien el fútbol, era un hombre que
no era cargoso. ¿Ah? En cargoso, entre comillas, ese que te sienta y te tiene 2 horas hablando antes de un partido, y cuando vos vas a subir al micro ya te olvidaste todo lo que dijo, porque dice tantas cosas. Si el jugador en el campo de juego sabe lo que tiene que hacer, se podrá equivocar, podrá tener una tarde mala, como todo, ¿no, verdad? Sí. Pero más o menos sabe. Entonces, Tim lo que hacía era marcar en una tapita, decir, bueno, ponía las tapitas, ¿no, verdad? Como si fueran 11 jugadores. Una tapita de gaseosa, decía, bueno, ponele, Sergio, algo así. Esa que habían antes, que sabían con el abridor, ¿no, verdad? No Sí, como ahora, claro. que sabes, Sí. Bueno, entonces agarraba y decía, hay que atacar por acá, porque por acá son flojos ellos. O hay que cuidar este lado, porque por acá pueden atacar y tenemos que defender. Esas cositas, ¿no? Cada uno sabe lo que tiene que hacer, cada uno conoce. Están durante toda la semana practicando, él sabe quién puede ganar, quién de alto, de bajo, quién puede tirar la pelota larga, quién la tira corta, lo sabe todo. Entonces te dejaba jugar y después corregía lo que tenía que corregir en el entretiempo. Y ahí salía, bueno, lo que habíamos hecho regularmente mal, vamos a ponerle así, y se trataba de mejorar en el segundo tiempo. También se le adjudica una frase, yo no sé si será o no de él, por eso aprovechamos para preguntártelo, Sergio. Una frase en la Exacto. manta corta, ¿no? Que el fútbol es una manta corta, decía. Sí, o te cubrís la cabeza o te tapas cubrís los pies. ¿Lo decía Claro. eso también? Sí, siempre lo decía, tengan cuidado. Pero lo más esencial de Tim era que le tenía confianza al jugador, ¿está? Yo tuve otros técnicos que le tenían de confianza, te sentaban, ¿viste? Te tenían una hora hablando. ¿Vos qué te crees? El jugador cuando se levanta de ahí, va a buscar la ropa y se va a subir al micro, se olvidó de todas las pavadas que dicen, ¿viste? Sí, es muy simple el fútbol, ¿está? Se ataca y se defiende y se ataca y nada más, no hay mucha cosa. Pero bueno, ellos se creen, los técnicos se creen que saben mucho más que los jugadores, y los jugadores son los que le resuelven las cosas en el campo de juego. ¿Cómo se construyó ese equipo, ¿no? Que hizo historia, primer campeón invicto del fútbol argentino. ¿Cómo se termina diseñando ese plantel que se metió definitivamente en la historia no solo de San Lorenzo, sino del fútbol argentino, ¿no? No te lo puedo decir porque yo no estaba acá, yo no vivo acá, no viví acá, yo vine del Uruguay. Lo que sé que ese año incorporaron 4 jugadores, que fue Beglio, Coco, yo y otro jugador más, Beglio, Coco, yo y Rolls de La Plata. Con esos 4 encajamos perfectamente en ese equipo, y bueno, y nada, y después había que salir a jugar y nada más. Recién hablábamos de cómo era el torneo de estas 2 zonas y después tener que jugar una semifinal y después una final. ¿La semi con quién fue? Con River Plate, ¿no, Sergio? Con River, le ganaba arriba, sí. Y se jugaba en cancha neutral, ¿no? ¿O no? En la semifinal, era ida y vuelta. Sí, en cancha de otros equipos. Ah, claro. Como fue la final con Estudiantes, de la que ahora hablaremos, que fue en cancha de River, ¿no? Claro, la final con Estudiantes de La Plata. Y la curiosidad, Sergio, era esa de que a Estudiantes le habían sacado, que era el estudiante campeón de América y del mundo, ¿no? Claro. El estudiante de Subeldía, al cual le habían sacado 12 puntos, ¿no? Corregime, Sergio, si no es así en el grupo, cuando los partidos, por ganar un partido te daban 2 puntos, o sea, le habían sacado 6 partidos de diferencia, una locura. Sí, lo que pasa es que eran 2 series. Nosotros, en definitiva, habíamos sacado 13 puntos que le habíamos sacado a Estudiantes, que era de otra serie, ¿no? Sí. Eran 2 series. Después Claro. se enfrentaron los 2 equipos, digamos, que salieron primero, supongo yo. Ya ni me acuerdo. Bueno, y de la final, ¿te acordás algo, Sergio, de aquel partido que le dan vuelta a Estudiantes? Porque arranca ganando el Pincha 1-0 y lo dan vuelta con goles de Fischer y de Beglio, que se jugó en el estadio de River, ayer justamente de ese... Obviamente con público de los dos, ¿no? Con público de los dos. ¿Qué recuerdos tenés de aquel partido?
y bueno, son los mejores recuerdos que uno tiene cuando salís campeón, ¿no? Después las cosas que te salieron mal lo dejas al costadito, pero yo, mi recuerdo es que nosotros teníamos un equipo extraordinario y que yo marqué a uno de los wins izquierdos de importancia en el fútbol argentino. He marcado un montón, porque en aquella época todo el mundo tenía win izquierdo, ¿no? Ahora que juegan con un delantero, con dos delanteros, se jugaba con un win derecho, un win izquierdo y un centro delantero. Y yo marqué a Verón, que era un monstruo ese Verón, y felizmente me fue bastante bien, porque yo era un tipo que no pegaba. Yo miraba, observaba, y bueno, de alguna forma me acomodaba para que no pasara vergüenza, no quedar pagando, como se dice habitualmente en el fútbol, ¿no? Y bueno, pero nosotros teníamos un equipo muy bueno, con un técnico extraordinario, y que teníamos mucha confianza cada uno en lo que hacía personalmente y en el resto de sus compañeros. Sergio, mientras te escuchamos a vos, estamos viendo acá en las imágenes por YouTube que estamos transmitiendo en la radio también, las imágenes de aquel partido. Acá estamos viendo el festejo de... Un abrazo entre el toscano Rendo y la oveja Telch. Y la oveja Telch, a Butiche volando y agarrando una pelota. Y te quiero preguntar por la pelota. Siempre me llamó la atención. Hay imágenes de este partido, fotografías espectaculares de los jugadores de San Lorenzo abrazados. Pero la pelota era curiosa. Se ve un gajo cuadrado negro. No hubo muchos torneos que se juegan con esa pelota. No sé si la recordás, si la tenés presente, cómo era ese balón. Sí, sí. Bueno, se jugaba en todos lados con la misma pelota, creo. No sé quién, si era de la AFA o quién la traía la pelota. Pero no, o sea, el jugador juega con la pelota que le toca jugar. Después, bueno, fuiste, ya conociste la Pintier, que era aquellos que la conocen, cuando se mojaba la Pintier, mamita, ¿no? Cómo había que levantarla. Y bueno, después tu historia con San Lorenzo, Sergio, bueno, arrancó ahí y siguió durante muchos años y bueno, te transformaste en una bandera de San Lorenzo. Yo creo que la gente te lo reconoce todo el tiempo, ¿no? Sí, felizmente sí. Yo soy un jugador que no habla mucho, no soy de hablar mucho, y bueno, y la gente, la verdad que me reconoció siempre, porque yo vine, vamos a decir la verdad, yo vine siendo un desconocido. Yo jugaba en Montevideo, Uruguay, en un club, ahora es más conocido, antes no lo conocían, a Defensor. Defensor ahora se llama Defensor Sporting, pero en mi equipo, cuando yo jugaba se llamaba solamente Defensor. Claro. Y bueno, vine calladito, peticito, chiquitito. Cuando vine, mis compañeros se mataban de la risa porque dijeron que trajeron un enano, no sé cuánto. ¿Quiénes se reían? ¿Quiénes se mataban de la risa de ese equipo? No, todos era un equipo, era muy risueño, estaba de confianza, te mataba la risa, estaba el Bambino, o sea, el Tucumano, había un montón de gente. Cuando me vieron se mataba de risa, pero el Bambino a veces lo cuenta esto. Dice, uy, ¿a quién trajeron un enano? No, lo van a matar a estos tipos. Y cuando me vio jugar, que yo jugué el primer torneo que se hacía en Mar del Plata, esos torneos de idea, sí, me llevaron ahí, y ahí recién el tipo cuando me vio jugar, ahí ya se dio vuelta. Ya no se reía del enano ese que habían traído. Y bueno, y felizmente tuve la suerte de que le agradé a cada técnico que venía, y ser hoy el jugador que más veces vistió la camiseta de San Lorenzo, ¿no? Y en ese momento tomaron la magnitud como grupo, digo, ¿no? De lo que habían conseguido, de ser el primer campeón invicto de la historia del fútbol argentino, y que después pasaron muchos años hasta que no hubiera otro equipo. Creo que Boca con Bianchi, y me parece que hubo alguno más después, pero costó mucho después que un club lograra un título de manera invicta, ¿no? Como consiguieron ustedes en ese año 1968. Sí, creo que el orgullo que tiene uno es personal. No está pregonándolo, que yo fui campeón, que fui el primer campeón. O sea, se dio así, fuimos campeones, invictos, y bueno, después, como todo en la vida, o sea, hay otras oportunidades y otros campeonatos y otros equipos,
y otros años, y que también otros equipos lo pueden haber logrado. Pero ese equipo fue la sensación de ese año. La verdad fue la sensación, y más ganándole a un equipo duro, trabajado, como era Estudiante de La Plata. Que le había ganado. Fue un equipo... Que le había ganado al Manchester en Old Trafford, nada más ni nada menos. Sí. No, por eso, ya venían con ese título, y nosotros aparecimos, y bueno, y tuvimos la suerte de ganarle, y de ganarle bien. Porque ustedes saben, son de La Plata, que había jugadores que trataban de sacar al rival de juego, ¿no? A ver cómo era eso, porque no siempre veía que había alfileres. se han contado tantas alfileres. cosas de eso. ¿Qué es lo que nos puedes decir de aquel estudiante? ¿Cuáles eran esas cositas que pasaban? Artimañas. Yo le voy a decir una cosa. Se habla mucho de los alfileres. A mí no me pinchó nadie. Ajá. Por lo menos el win izquierdo, Verón no la tenía. Por ahí los de atrás eran lo más complicado, ¿no? Bueno, yo jugaba de marcador de punta. Yo marcaba, pero habría que preguntarle a los delanteros. A los delanteros. Si sintieron algún pinchacito. Sergio, el apodo Sapo, ¿te lo trajiste de Uruguay o te lo pusieron acá? No. Eso fue de cuando yo era chiquito, porque yo vivía en un barrio pobre, en un barrio pobre, un barrio que tenía repecho, no sé cómo se dice acá, bajada, repecho. Entonces caía el agua cuando llovía y se depositaba en la esquina, que había como un charquito. Y yo, cuando mi mamá me decía andar al almacén, que quedaba a una cuadra de mi casa, yo pasaba por ese charquito, y ¿qué hacía? Me zambullía ahí, me bañaba, me quedaba ahí. Y la señorita, porque era la hija de la dueña de casa que vivía ahí en la esquina, un día salió, me vio ahí chapaleando y me dice: ay, mamá, mirá, parece un sapito. Y entonces cada vez que pasaba por la puerta de la casa: mamá, iba el sapito, o uno lo oyó, y ya iba el sapito, y después quedé sapo porque crecí un poquito. Y mira vos. Y hoy creo que te dicen más Sapo que Sergio, ¿no? Sí, sapo. Bueno, Sapo, te decimos entonces. Muchas gracias por este rato, por esta charla, por este recuerdo. Que, bueno, por supuesto que para los hinchas de San Lorenzo en particular y para el fútbol argentino en general es muy importante por haber sido el primer campeón del fútbol argentino de manera invicta. Y bueno, que hayas tenido este tiempo para recordarlo, se te agradece aquí en Radio Universidad, Sergio. Bueno, muchísimas gracias, Gastón y Jorge y Gastón, y bueno, a las órdenes. Muchísimas gracias. Un abrazo muy, muy grande para Sergio Bismarck Villar, Gastón, el futbolista que más veces jugó con la camiseta de San Lorenzo de Almagro. ¿Y campeón cuántas veces con San Lorenzo? Y fue integrante del primer campeón invicto, y el bicampeón. del primer bicampeón del fútbol argentino que logró San Lorenzo en el 72, también del campeonato de San Lorenzo de 1974, con Subeldía, justamente, que era el entrenador de Estudiantes en esta final. Después lo 18. dirigió. Así que... ganó 4 títulos con San Lorenzo. 4 títulos. 4 títulos, Sí, impresionante, ¿no? En esa época, bueno, San Lorenzo, fíjate que fueron todos tan seguidos, una época gloriosa para San Lorenzo. Una leyenda. De unos matadores que, recordemos... ¿Y por qué los matadores? ¿Quién le puso los matadores? Los matadores creo que fue... Acá Fernando se va a acordar, porque hizo un trabajo al respecto. Creo que fue un periodista que como... decía que de la manera arrolladora en la que iban ganando... Bueno, San Lorenzo es el club con más seudónimo del fútbol argentino, ¿no? El Ciclón también viene de un seudónimo de un periodista. Carazú.